Imagina los objetos más brillantes del universo. No, no son estrellas. No son galaxias. Son los blazares. Estos monstruos cósmicos brillan con tanta intensidad que un solo punto puede eclipsar a 1 billón de estrellas juntas. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que estamos mirando directamente al cañón de una pistola cósmica. Para empezar, un blazar no es simplemente una cosa brillante en el cielo. Es un núcleo galáctico activo, donde un agujero negro supermasivo devora materia y dispara chorros de energía directamente hacia nosotros. Literalmente. Si este rayo fallara, aunque fuera por unos pocos grados, ni siquiera notaríamos el blazar. Veríamos una galaxia normal, quizás un poco más brillante que el promedio. Pero tenemos suerte, o mala suerte, depende del punto de vista, y estamos parados justo en la línea de fuego. Para entender la escala, imaginemos el agujero negro en el centro de un blazar. Normalmente, allí se asienta un agujero negro con una masa de miles de millones de soles. Miles de millones. Si nuestro Sol fuera un grano de arena, ese agujero negro sería del tamaño del Monte Everest, hecho enteramente de granos de arena soles. No es solo un agujero negro grande. Es algo absolutamente monstruoso en tamaño. Alrededor de este agujero negro gira un disco de acreción, un gigantesco remolino de gas, polvo, estrellas destrozadas y todo lo que no logró escapar. El material en este disco se mueve a una velocidad cercana a la de la luz. La fricción lo calienta a millones de grados. Para comparar, la superficie del Sol está a solo unos 6.000 grados. Y aquí hablamos de millones. El disco brilla tanto que se puede ver a través de medio universo. Pero lo más interesante ocurre cerca de los polos del agujero negro. Allí, los campos magnéticos, retorcidos por la rotación del disco y del propio agujero negro, funcionan como un acelerador de partículas gigante. Toman parte de la materia del disco y la aceleran a una velocidad que difiere de la velocidad de la luz en apenas fracciones de porcentaje. Esta materia es disparada hacia afuera en forma de dos chorros opuestos, los jets. Imagina una fuente. Una fuente urbana común con agua. Ahora imagina que el agua es plasma ardiente volando casi a la velocidad de la luz, y la fuente misma es del tamaño de todo nuestro sistema solar. No, espera, hagámoslo aún más grande. Estos jets se extienden por cientos de miles de años luz. Si nuestro sistema solar fuera del tamaño de una pelota de golf, el jet sería del tamaño de la distancia entre Moscú y Vladivostok. Y toda esta estructura se mueve, pulsa y cambia. Cuando uno de estos jets apunta directamente a la Tierra, vemos un blazar. Es como mirar a lo largo del filo de un sable de luz del largo de una galaxia. El flujo de radiación es tan intenso que el blazar puede cambiar su brillo miles de veces en cuestión de horas. Imagina que el Sol se volviera repentinamente 1000 veces más brillante entre el desayuno y el almuerzo. Así es más o menos cómo se comportan los blazares. ¿De dónde sale toda esta energía? Es increíble, ¿verdad? Un agujero negro, por definición, no deja escapar nada. ¿Cómo puede alimentar a los objetos más brillantes del universo? El truco está en que la energía no proviene del agujero negro en sí, sino de la materia que aún no ha caído dentro. Cuando el gas y el polvo caen hacia el agujero negro, pasan por el disco de acreción. Allí la gravedad los comprime, la fricción los calienta y los campos magnéticos los retuercen. Parte de la materia finalmente cae dentro, pero otra parte, entre el 5 y el 30%, es expulsada hacia afuera en forma de jets. Es un proceso increíblemente eficiente. Si lo comparamos con las reacciones termonucleares en las estrellas, que convierten alrededor del 1% de la masa en energía, los agujeros negros son decenas de veces más eficientes. Literalmente exprimen todo lo posible de la materia antes de que desaparezca tras el horizonte de sucesos. Ahora hablemos de qué es exactamente lo que vemos cuando miramos un blazar. No es solo luz, como la de una bombilla. Es todo el espectro de radiación electromagnética al mismo tiempo. Ondas de radio, radiación infrarroja, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todo a la vez. El blazar brilla en todas las longitudes de onda posibles. Además, la radiación gamma de los blazares es tan potente que un solo fotón transporta una energía equivalente a la de una pelota de tenis volando a 100 km/h. Eso es para un solo fotón, una partícula de luz.
Un fotón normal de luz visible lleva una energía insignificante. Pero estos fotones gamma de los blazares son como balas a nivel cuántico. Y aquí está lo curioso, la mayoría de la energía de un blazar ni siquiera la vemos con los ojos. En luz visible son brillantes, sí. Pero su potencia principal está oculta en el rango de radio y en el rango gamma. Si tuviéramos ojos que vieran rayos gamma, el cielo se vería completamente diferente. Los blazares brillarían como reflectores, eclipsando todo lo demás. Los científicos clasifican los blazares en varios tipos. Están los objetos BL Lacertae, llamados así por la constelación donde se encontró el primero. Casi no tienen líneas de emisión en su espectro, es decir, no vemos rastros claros de elementos químicos específicos. Están los cuásares de espectro plano de radio, FSRQ, tienen un espectro más diverso. Se ven líneas de emisión. Pero en esencia, es la misma bestia, solo que desde diferentes ángulos y en diferentes estados. Hablando de cuásares. Los blazares son un subtipo de cuásares. Un cuásar es una fuente de radio cuasiestelar, un objeto que parece una estrella pero brilla como una galaxia entera. Cuando los astrónomos vieron estas cosas por primera vez en los años 60, no entendían qué eran. El objeto parece un punto, como una estrella, pero el espectro es una locura y el brillo es desmesurado. Tomó tiempo entenderlo, no son estrellas, son los núcleos de galaxias lejanas donde los agujeros negros devoran materia. Y los blazares son aquellos cuásares cuyos jets apuntan directamente hacia nosotros. En términos generales, si miramos un núcleo galáctico activo de lado, vemos un cuásar o una radiogalaxia. Si miramos a lo largo del jet, vemos un blazar. Es una cuestión de geometría y suerte. ¿Qué tan lejos están los blazares? Muy lejos. La mayoría de los blazares que conocemos están situados a miles de millones de años luz. La luz ha viajado hacia nosotros durante la mayor parte de la edad del universo. Cuando miramos un blazar, lo vemos como era cuando el universo era varias veces más joven. Quizás ese blazar ya ni siquiera existe en la forma en que lo observamos. Quizás el agujero negro ya se comió todo el gas cercano y se calmó. Pero la luz sigue viajando hacia nosotros, y vemos un espectáculo antiguo. Los blazares más potentes están tan lejos que su luz ha viajado hacia nosotros durante 10, 11, 12.000 millones de años. El universo tiene solo unos 14.000 millones de años. Es decir, vemos objetos que estaban activos cuando el universo tenía menos de 2.000 millones de años de edad. En aquellos tiempos, las galaxias apenas se estaban formando, chocando y fusionándose. Los agujeros negros crecían rápido, absorbiendo enormes cantidades de gas. Era la época dorada de los cuásares y blazares. Ahora hay menos blazares que antes. O, mejor dicho, vemos menos activos. La mayoría de los agujeros negros en los centros de las galaxias ahora duermen. Se comieron todo el gas disponible y simplemente están sentados allí, enormes e inactivos. Nuestro propio agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario asterisco, es así. Está ahí, es masivo, unas 4 millones de masas solares, pero no se alimenta activamente. Si de repente comenzara a devorar gas intensamente y si su jet apuntara casualmente hacia alguna parte de la galaxia, sería un espectáculo. Pero por ahora está tranquilo. Aunque incluso estando tranquilo, a veces destella. En 2019, los astrónomos notaron que Sagitario asterisco de repente se volvió 75 veces más brillante de lo habitual. Duró un par de horas, luego todo volvió a la normalidad. Lo más probable es que cayera allí algún objeto grande, tal vez un asteroide, o quizás una nube de gas. El agujero negro lo destrozó y brilló intensamente por un corto tiempo. Imaginen si hiciera esto constantemente. Imaginen si el jet estuviera apuntando hacia nosotros. Viviríamos en una galaxia con un blazar en el centro. Afortunadamente, esto no sucede. Pero imaginemos por un segundo, ¿qué pasaría si un blazar estuviera más cerca de nosotros? Digamos, no a miles de millones de años luz, sino a solo unos miles. ¿O cientos? La radiación sería tan intensa que podría dañar la atmósfera de la Tierra. Los rayos gamma destruyen las moléculas de ozono. Sin la capa de ozono, la superficie del planeta quedaría bajo la radiación ultravioleta directa del Sol. La vida, tal como la conocemos, sería imposible.
Algunos científicos incluso sugieren que los brotes de rayos gamma de blazares lejanos u objetos similares podrían haber influido en la vida en la Tierra en el pasado. Existe la teoría de que una de las extinciones masivas, la del Ordovícico silúrico, hace unos 450 millones de años, pudo haber sido causada parcialmente por un brote de rayos gamma de un objeto cósmico relativamente cercano. Hay pocas pruebas, pero la idea es interesante. El espacio puede matar no solo con asteroides. Sin embargo, los blazares están lo suficientemente lejos como para no representar una amenaza. En cambio, nos dan la oportunidad de estudiar la física extrema. En los jets de los blazares, la materia se mueve a una velocidad muy cercana a la de la luz. Tan cercana que comienzan a manifestarse efectos relativistas. El tiempo se ralentiza, las longitudes se contraen, las masas aumentan. Y podemos observar esto en tiempo real. Uno de los efectos más extraños se llama movimiento superlumínico. Suena como una violación de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Nada puede moverse más rápido que la luz. Pero cuando un chorro de materia vuela casi a la velocidad de la luz y apunta casi directamente hacia nosotros, surge una ilusión. Vemos como los grumos de materia en el jet se desplazan más rápido que la velocidad de la luz. No es un movimiento superlumínico real. Es una ilusión óptica causada por la geometría y el retraso de la luz. Pero se ve impresionante. Así es como funciona. Imagina que el jet expulsa un grumo de plasma que vuela hacia nosotros a una velocidad de, digamos, el 99,5% de la velocidad de la luz. El grumo vuela en un ángulo pequeño hacia nosotros, casi directo. La luz del grumo también vuela hacia nosotros, pero a la velocidad de la luz. Como el grumo casi alcanza su propia luz, la diferencia en el tiempo de llegada de los fotones desde diferentes puntos de la trayectoria se comprime. Para nosotros, parece que el grumo se ha desplazado una gran distancia en muy poco tiempo. Las matemáticas muestran que la velocidad aparente puede superar varias veces la velocidad de la luz. En realidad, nada se mueve más rápido que la luz, pero la ilusión es perfecta. Los astrónomos han observado esto en muchos blazares. Fotografían el jet con un intervalo de varios meses o años, comparan y ven. Los grumos se han desplazado distancias que, si se calculan directamente, corresponden a velocidades de 5, 7, incluso 10 veces la velocidad de la luz. Esta es una de las formas de confirmar que el jet realmente está apuntando casi directamente hacia nosotros. Ahora hablemos de la variabilidad. Los blazares son increíblemente cambiantes. Su brillo puede cambiar en órdenes de magnitud en días, horas, incluso minutos. Esto nos dice algo importante sobre el tamaño de la región emisora. Si un objeto cambia de brillo en una hora, significa que el tamaño de la fuente no puede ser mayor a una hora luz. De lo contrario, las diferentes partes de la fuente no podrían coordinar su emisión. La luz simplemente no tendría tiempo de viajar de un extremo al otro. Una hora luz es la distancia que la luz recorre en una hora. Aproximadamente 1000 millones de kilómetros, un poco más que la distancia del Sol a Saturno. Esto es muy poco para los estándares cósmicos. Resulta que una fuente de brillo increíble, capaz de eclipsar a toda una galaxia, cabe en un volumen del tamaño de la órbita de Saturno. ¿Cómo es posible? Respuesta: amplificación relativista. Cuando el jet se mueve casi a la velocidad de la luz hacia nosotros, su radiación se amplifica. El efecto se llama beaming o refuerzo Doppler. Los fotones se comprimen, su energía aumenta y vemos un brillo que es decenas o cientos de veces mayor de lo que sería si el jet estuviera quieto. Es como si alguien corriera hacia ti muy rápido con una linterna, la linterna parece más brillante. Añade a esto los cambios en el propio jet, turbulencia, reconexiones magnéticas, ondas de choque, y obtendrás una imagen caótica y rápidamente cambiante. Los blazares no son objetos estables. Son monstruos burbujeantes y pulsantes. A veces los blazares destellan con especial intensidad. Esto se llama llamarada o flare. Durante un flare, el brillo puede aumentar miles de veces en unas pocas horas. En 2017, un blazar llamado TXS 0506+056 produjo un destello tan potente que fue detectado no solo en el espectro electromagnético, sino también en neutrinos. Fue la primera vez que los astrónomos pudieron vincular una fuente de neutrinos de alta energía con un objeto cósmico concreto. Los neutrinos son partículas casi inasibles. Vuelan a través de la materia como si no existiera.
Miles de millones de neutrinos del Sol pasan a través de tu cuerpo cada segundo y no lo sientes. Para atrapar un neutrino, se necesitan enormes detectores escondidos bajo tierra o bajo el hielo. Uno de estos detectores, IceCube, se encuentra en el Polo Sur. Consiste en miles de sensores congelados en 1 kilómetro cúbico de hielo antártico. En septiembre de 2017, IceCube registró un neutrino de alta energía. Los científicos determinaron rápidamente la dirección de donde venía y pidieron a otros telescopios que miraran allí. Resultó que justo en ese momento el blazar TXS 0506+056, ubicado a unos 4.000 millones de años luz, estaba experimentando un potente destello. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Este descubrimiento es importante porque confirmó que los blazares son una de las fuentes de rayos cósmicos de alta energía. Los rayos cósmicos son partículas, principalmente protones, que vuelan por el espacio con energías enormes. Algunos son tan energéticos que una sola partícula lleva una energía comparable a la de una pelota de béisbol lanzada. Es una locura a nivel de una sola partícula subatómica. ¿De dónde vienen estas partículas superenergéticas? Durante mucho tiempo los científicos no lo sabían. Ahora entendemos que los blazares y sus jets son uno de los aceleradores. Los campos magnéticos en los jets aceleran los protones a velocidades increíbles. Cuando un protón choca con un fotón u otra partícula, nacen nuevas partículas, incluidos los neutrinos. Estos neutrinos vuelan directamente hacia nosotros, a través de todo el universo, sin ser desviados por campos magnéticos, y traen información sobre su fuente. Las ondas electromagnéticas también traen información, pero pueden dispersarse, absorberse o desviarse. Los neutrinos viajan en línea recta. Esto los convierte en mensajeros perfectos de los eventos más extremos del universo. Por cierto, hablando de mensajeros. Estudiando los blazares, podemos mirar al pasado del universo. Los blazares eran más comunes hace miles de millones de años, cuando las galaxias se formaban y chocaban activamente. Las colisiones de galaxias son eventos catastróficos. Dos galaxias se acercan, sus campos gravitacionales interactúan, las estrellas, el gas y el polvo se mezclan. Los agujeros negros en los centros de las galaxias también se acercan, y finalmente, pueden fusionarse en un agujero negro aún más masivo. Durante una colisión, una gran cantidad de gas cae hacia el centro del sistema combinado. El agujero negro comienza a darse un festín. El disco de acreción se calienta al rojo vivo, los jets se intensifican. La galaxia, por un corto tiempo, corto en términos cósmicos, tal vez unos pocos millones de años, se convierte en un cuásar o un blazar. Luego el gas se acaba. El agujero negro se come todo lo que había cerca. Los jets se callan. La galaxia se vuelve tranquila. El agujero negro permanece, enorme y dormido, en el centro. Este es el destino de la mayoría de las galaxias con agujeros negros masivos. Nuestra Vía Láctea también pudo haber sido un cuásar alguna vez. Hace miles de millones de años, cuando era joven y estaba llena de gas. Hablando del futuro. En unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea chocará con la galaxia de Andrómeda. Esta colisión será grandiosa. Las dos galaxias más grandes de nuestro grupo local se fusionarán en una galaxia elíptica, que los astrónomos ya han apodado Lactómeda, o Milcómeda. Durante la colisión, el gas se precipitará hacia el centro. Nuestros agujeros negros, Sagitario asterisco de la Vía Láctea y el agujero negro más masivo de Andrómeda, finalmente se encontrarán y se fusionarán. Quizás, por un tiempo, la galaxia unificada se convierta en un cuásar. O tal vez en un blazar, si el jet apunta accidentalmente hacia algún sistema estelar. Si la humanidad todavía existe de una forma u otra, tendremos un espectáculo justo en la puerta de casa. Aunque en la puerta es mucho decir. El centro de la galaxia está a 26.000 años luz de nosotros. Incluso si allí se enciende un blazar, estaremos relativamente a salvo. Relativamente. Pero volvamos al presente. ¿Cómo estudian los astrónomos los blazares? Principalmente a través de telescopios que observan en diferentes rangos. Los radiotelescopios, como el Very Large Array en Nuevo México o ALMA en Chile, ven la emisión de radio de los jets. Los telescopios ópticos, como el Hubble, observan la luz visible. Los telescopios de rayos X, como Chandra o XMM Newton, atrapan fotones de alta energía.
Los telescopios gamma, como Fermi o los telescopios Cherenkov terrestres, registran la radiación más energética. Reuniendo los datos de todos estos instrumentos, los astrónomos pueden construir una imagen completa de lo que sucede en un blazar. Esto se llama astronomía de múltiples longitudes de onda. Cada rango da su propia pieza del rompecabezas. La radio muestra la estructura del jet. La óptica y el ultravioleta, el disco. Los rayos X, el plasma caliente alrededor del agujero negro. Los rayos gamma, las partículas aceleradas. Una de las preguntas interesantes que se hacen los astrónomos es, ¿cómo se aceleran exactamente las partículas en los jets? Sabemos que los campos magnéticos juegan un papel, pero los detalles no están claros. Hay varios modelos. Uno de ellos son las ondas de choque. Cuando la materia rápida en el jet choca contra materia más lenta, se forma una onda de choque que puede acelerar partículas. Otro modelo es la reconexión magnética. Los campos magnéticos en el jet pueden retorcerse, romperse y volverse a conectar, liberando energía y acelerando partículas. Lo más probable es que funcionen ambos mecanismos, dependiendo de las condiciones. Los jets son flujos caóticos y turbulentos. Allí suceden muchas cosas simultáneamente. Otro misterio, ¿cómo se forman los propios jets? Sabemos que están relacionados con la rotación del agujero negro y los campos magnéticos del disco, pero el mecanismo exacto todavía se discute. El modelo más popular es el mecanismo de Blandford-Nagiec. Según esta teoría, un agujero negro giratorio puede transferir su energía de rotación a los campos magnéticos a su alrededor. Estos campos, retorcidos por la rotación, transportan energía y materia hacia afuera en forma de jets. Es como un patinador artístico que gira y luego extiende los brazos. La energía de rotación pasa a los brazos y estos salen despedidos. Solo que aquí, en lugar de brazos, son chorros de plasma volando a una velocidad cercana a la de la luz a distancias que superan el tamaño de las galaxias. Hay un modelo alternativo, el mecanismo de Blandford-Payne, donde la energía no se toma del agujero negro, sino del disco. Los campos magnéticos en el disco son retorcidos por su rotación y empujan la materia hacia afuera. Quizás ambos modelos funcionen simultáneamente. El agujero negro da la potencia principal y el disco añade lo suyo. Las observaciones recientes con el Event Horizon Telescope, EHT, una red de radiotelescopios dispersos por todo el mundo que funcionan juntos como un enorme telescopio del tamaño de la Tierra, han permitido ver los alrededores de los agujeros negros con una resolución sin precedentes. En 2019, el EHT presentó la primera imagen de la sombra de un agujero negro en la galaxia M87. No es un blazar, sino una radiogalaxia, pero el principio es el mismo, un agujero negro supermasivo, un disco de acreción, jets. En la imagen se ve un anillo brillante, son fotones que casi cayeron en el agujero negro, pero lograron escapar. En el centro está la sombra, la región de donde la luz no puede salir. El tamaño de la sombra corresponde al horizonte de sucesos del agujero negro, ampliado por el efecto del lente gravitacional. Y se ve una asimetría en el anillo, un lado es más brillante que el otro. Este es el efecto Doppler, la materia en un lado del disco se mueve hacia nosotros y su radiación se amplifica. Para los blazares, tales observaciones son aún más difíciles, porque miramos directamente dentro del jet. El jet es tan brillante que eclipsa todo lo demás. Pero los astrónomos están trabajando en ello. Posiblemente en los próximos años veamos imágenes detalladas de los jets de blazares tomadas por el EHT. Es interesante que los blazares también nos ayudan a probar la física fundamental. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todas las frecuencias. Pero algunas teorías de la gravedad cuántica sugieren que a energías muy altas podría haber violaciones minúsculas de este principio. Los fotones con diferente energía podrían moverse a velocidades ligeramente diferentes. Si esto es así, los fotones que salieron de un blazar simultáneamente llegarían a nosotros en momentos diferentes si tienen diferente energía. La diferencia sería microscópica, pero para objetos a una distancia de miles de millones de años luz, el efecto podría acumularse. Los astrónomos han observado destellos de blazares donde los fotones de alta energía y los de baja energía llegaban simultáneamente con una precisión de milisegundos. Esto pone límites estrictos a las posibles violaciones del principio de constancia de la velocidad de la luz.
por ahora no se han encontrado violaciones. Einstein tenía razón una vez más. Los blazares también ayudan a estudiar el medio intergaláctico. La luz de un blazar lejano pasa a través de enormes distancias, cruzando nubes de gas, galaxias, cúmulos de galaxias. Parte de la luz es absorbida en el camino. Analizando el espectro del blazar, los astrónomos pueden ver líneas de absorción y determinar qué elementos y en qué cantidades están presentes en el camino. Esto da información sobre la composición química del universo, sobre cómo se distribuye el gas entre las galaxias y cómo ha evolucionado con el tiempo. Los blazares, en esencia, sirven como faros que iluminan la estructura del universo. Hay otro aspecto intrigante. Los blazares pueden influir en la evolución de sus galaxias. Los jets transportan una enorme cantidad de energía. Cuando el jet choca contra el gas interestelar dentro de la galaxia, lo calienta, a veces hasta tal punto que el gas ya no puede enfriarse y colapsar para formar nuevas estrellas. Esto se llama retroalimentación del núcleo galáctico activo. El agujero negro, al devorar materia, limita simultáneamente su propia alimentación, porque expulsa el gas que podría haber caído en él. Y al mismo tiempo suprime la formación estelar en la galaxia. Esto puede explicar por qué en las galaxias más masivas hay tan poca formación estelar. Están llenas de estrellas viejas, pero casi no nacen nuevas. Probablemente, sus agujeros negros centrales fueron tan activos en el pasado que expulsaron todo el gas o lo calentaron demasiado. Los blazares son un caso extremo de este proceso. Sus jets son tan potentes que pueden limpiar toda la galaxia de gas. O, al menos, una parte significativa de ella. Suena destructivo, pero en realidad puede ser necesario para la evolución de las galaxias. Sin la retroalimentación de los agujeros negros, la formación estelar continuaría demasiado tiempo. El gas caería al centro de la galaxia, formaría estrellas, al final, la galaxia se volvería demasiado densa, demasiado masiva. Pero los agujeros negros intervienen y dicen, basta. Establecen un equilibrio. Esta es una de las razones por las que el estudio de los blazares y otros núcleos activos es importante no solo para comprender los agujeros negros, sino también para comprender las galaxias en general. Los agujeros negros y las galaxias evolucionan juntos. Se influyen mutuamente. Por cierto, un dato interesante. La masa del agujero negro central suele ser aproximadamente una milésima parte de la masa del bulbo galáctico, el engrosamiento central donde se concentran las estrellas viejas. Esta proporción es bastante estable para la mayoría de las galaxias. ¿Por qué es así? Probablemente debido a esa retroalimentación. El agujero negro crece hasta volverse lo suficientemente potente como para detener el flujo adicional de gas. Entonces, tanto él como la galaxia dejan de crecer activamente. Los blazares representan una etapa en la que el agujero negro aún está creciendo, aún está devorando gas. Son sistemas jóvenes, o más exactamente, activos. Más tarde se calmarán y se convertirán en galaxias ordinarias con agujeros negros durmientes. Hablemos ahora de algunos blazares concretos que son especialmente interesantes. Uno de los más famosos es 3C273. Fue uno de los primeros cuásares descubiertos a principios de los años 60. Es tan brillante que se puede ver con un pequeño telescopio de aficionado, aunque se encuentra a una distancia de más de 2000 millones de años luz. Para comparar, la galaxia de Andrómeda, la galaxia grande más cercana a nosotros, está a solo 2,5 millones de años luz, es decir, 1000 veces más cerca. Y para ver Andrómeda se necesitan cielos oscuros y buena vista. Pero 3C273 es visible con telescopio estando 1000 veces más lejos. Así de brillante es. En 3C273 se ve un jet óptico, un chorro que sale del núcleo. El jet se extiende por cientos de miles de años luz. En él se observan grumos que parecen moverse más rápido que la luz. Este es precisamente ese efecto superlumínico del que hablábamos. Otro blazar famoso es Markarian 421, MRK 421. Es uno de los blazares más cercanos, a solo 300 millones de años luz de nosotros. Solo, de nuevo, según los estándares cósmicos. Esto lo convierte en un objetivo ideal para observaciones detalladas. MRK 421 es muy variable. Su brillo puede cambiar 10 veces en un día.
Los astrónomos lo observan constantemente, intentando captar el momento de un destello y entender qué lo causa. También está BL Lacertae, el objeto que dio nombre a toda una clase de blazares. Se encuentra aproximadamente a 1000 millones de años luz. Durante mucho tiempo se consideró una estrella variable en nuestra galaxia. Solo más tarde, cuando la tecnología mejoró, los astrónomos comprendieron que era un núcleo lejano de una galaxia. Los blazares más lejanos se encuentran en desplazamientos al rojo superiores a 5. El desplazamiento al rojo es una medida de cuánto se ha estirado la luz de un objeto durante su viaje debido a la expansión del universo. Un desplazamiento al rojo de 5 significa que el universo se ha expandido 6 veces desde que la luz abandonó el objeto. Esto corresponde a una distancia de más de 12.000 millones de años luz. A tales distancias vemos el universo como era cuando tenía menos de 1000 millones de años. Las galaxias apenas comenzaban a formarse. Pero los agujeros negros ya eran enormes, miles de millones de masas solares. ¿Cómo lograron crecer tan rápido? Este es uno de los misterios de la astrofísica moderna. Quizás los primeros agujeros negros se formaron a partir de estrellas muy masivas que colapsaron directamente, sin una explosión de supernova. O de cúmulos estelares densos donde los agujeros negros se fusionaban rápidamente entre sí. O del colapso directo de nubes de gas en el universo temprano. Todavía no hay respuesta, pero los blazares ayudan a estudiar este problema. Otro fenómeno interesante es el cambio de tipo. Algunos blazares a veces cambian su clase espectral. Un objeto que era de tipo BL-LAC de repente comienza a mostrar líneas de emisión y se vuelve parecido a un cuásar, o viceversa. Esto sugiere que la clasificación no es una división rígida, sino más bien un espectro de estados. Un blazar puede pasar de un estado a otro dependiendo de cuánto gas cae en el agujero negro, cómo está organizado el disco y bajo qué ángulo lo vemos. Hablando de ángulos. Los jets de los blazares no son absolutamente rectos. Pueden curvarse ligeramente, precesar como un trompo. El eje de rotación del agujero negro puede no coincidir con el eje de rotación del disco, especialmente si el agujero negro ha absorbido recientemente otro agujero negro o si le ha caído masa desde una dirección inusual. En tal caso, el jet puede cambiar de dirección con el tiempo. Si el jet estaba inicialmente dirigido hacia nosotros y veíamos un blazar, y luego el ángulo cambió aunque fuera unos pocos grados, el brillo caerá bruscamente. Dejaremos de ver un blazar y veremos un cuásar normal o una radiogalaxia. Lo contrario también es posible. Una radiogalaxia tranquila se convierte de repente en un blazar si el jet gira hacia nosotros. Es cierto que tales cambios ocurren lentamente, a escalas de miles o millones de años. No veremos esto en tiempo real. Pero observando muchos objetos en diferentes estados, podemos armar el cuadro completo. Ahora un poco sobre el lado técnico de las observaciones. ¿Cómo se encuentran los blazares? Hay tantos que es imposible revisar cada punto en el cielo. Normalmente los astrónomos utilizan sondeos del cielo, SERVAS, programas automáticos que fotografían el cielo entero o grandes trozos de él en diferentes rangos. Luego, algoritmos informáticos analizan las imágenes, buscando objetos que parezcan inusuales. Los blazares destacan por su brillo y variabilidad. Una estrella normal brilla de manera estable. Una galaxia normal también. Pero si un objeto parpadea, cambia de brillo y además brilla mucho en el rango de radio o gamma, es un candidato a blazar. Luego los astrónomos toman el espectro del objeto. El espectro es la descomposición de la luz en sus frecuencias componentes. Por el espectro se puede determinar el desplazamiento al rojo y, por tanto, la distancia. Se puede ver qué elementos están presentes, cómo se mueven. Si el espectro muestra líneas de emisión anchas y signos característicos de un núcleo galáctico activo, además se ve variabilidad y el brillo en diferentes rangos encaja, bingo, es un blazar. Los sondeos modernos, como el Sloan Digital Sky Survey o telescopios panorámicos tipo ZTF o LSST, Legacy Survey of Space and Time, que apenas comienza a funcionar, encuentran miles de nuevos blazares cada año. El LSST promete especialmente una revolución. Este telescopio fotografiará todo el cielo del sur cada pocas noches durante 10 años. Atrapará cada estrella variable, cada transitorio, cada blazar en su campo de visión. Habrá tantos datos que los astrónomos ya se están preparando para una inundación de información.
Se necesitarán potentes ordenadores y algoritmos de aprendizaje automático para procesar todo esto. Pero los resultados serán asombrosos. Aprenderemos mucho más sobre la variabilidad de los blazares, sobre eventos raros, sobre correlaciones entre diferentes tipos de objetos. Hablando de aprendizaje automático. La inteligencia artificial ya se utiliza en astronomía para clasificar objetos. Se entrena a las redes neuronales con ejemplos: esto es un blazar, esto es un cuásar, esto es una galaxia normal. Luego la red puede clasificar nuevos objetos por sí misma, a menudo mejor y más rápido que un humano. Esto es especialmente útil cuando hay que procesar millones de objetos. Pero el aprendizaje automático no reemplaza a los astrónomos. Les ayuda a concentrarse en los objetos más interesantes. La computadora filtra lo banal, deja lo inusual. Y lo inusual ya lo estudian las personas. Volvamos a la física. Una de las cosas interesantes que los blazares permiten estudiar es la radiación de fondo intergaláctica. El universo está lleno de un débil resplandor que queda de las estrellas y galaxias que han existido a lo largo de toda la historia. Esta radiación abarca todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Los rayos gamma de blazares lejanos en su camino hacia nosotros chocan con fotones de esta radiación de fondo. Un fotón gamma de alta energía y un fotón de fondo de baja energía pueden interactuar y generar un par electrón-positrón. Esto reduce la cantidad de fotones gamma que llegan a nosotros. El grado de esta atenuación depende de cuánta radiación de fondo haya en el camino. Midiendo cómo cambia el espectro de un blazar a diferentes distancias, los astrónomos pueden estimar la densidad de la radiación de fondo intergaláctica. Esto ayuda a entender cuántas estrellas nacieron en el universo en toda su historia, cómo evolucionaron las galaxias. Es una técnica astuta, pero funciona. Los blazares sirven de nuevo como herramienta para estudiar el universo en su conjunto. Ahora hablemos del futuro de la investigación. ¿Qué preguntas esperan resolver los astrónomos en los próximos años? En primer lugar, la estructura detallada de los jets. Sabemos que los jets existen, los vemos a grandes escalas. Pero, ¿qué sucede en la base del jet, justo al lado del agujero negro? El Event Horizon Telescope trabaja en esto. Con su ayuda se podrá ver cómo se lanza exactamente el jet, cómo se acelera, cómo se organizan los campos magnéticos. En segundo lugar, la conexión de los blazares con otros fenómenos de alta energía. Sabemos que emiten neutrinos. ¿Y las ondas gravitacionales? Cuando dos agujeros negros se fusionan, emiten ondas gravitacionales. Si uno de los agujeros negros es activo, ¿podría esto manifestarse de alguna manera en el espectro electromagnético? Si un blazar destella repentinamente, ¿vale la pena buscar una coincidencia con un evento de ondas gravitacionales? Por ahora no se han encontrado tales coincidencias, pero los detectores de ondas gravitacionales se vuelven más sensibles. LIGO, Virgo, Cagram, en el futuro, el detector espacial LISA. Quizás pronto veamos el primer evento unificado, ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros más un destello electromagnético de un blazar. En tercer lugar, el papel de los blazares en el universo temprano. Los nuevos telescopios, como el James Webb Space Telescope, ya encuentran galaxias con desplazamientos al rojo superiores a 10, es decir, cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. ¿Hay blazares entre ellas? Si es así, esto dice que los agujeros negros crecieron increíblemente rápido. Esto cambia nuestra comprensión de la formación de las primeras galaxias. Y finalmente, el aspecto práctico. Los blazares se pueden usar como estándares para la cosmología. Su brillo y espectro dan información sobre la distancia. Si aprendemos a calibrarlos correctamente, los blazares pueden convertirse en otra herramienta para medir la expansión del universo, determinar parámetros cosmológicos y probar la teoría de la gravedad a grandes escalas. El universo es enorme, y los blazares son unos de los faros más notables en esta inmensidad. No son simples puntos brillantes. Son ventanas a la física extrema, a la historia del cosmos, a procesos que es imposible reproducir en la Tierra. Cuando miras un blazar, miras un agujero negro que pesa miles de millones de soles, un disco de materia ardiente moviéndose casi a la velocidad de la luz, chorros de plasma que se extienden a través de la galaxia. Miras un objeto que puede eclipsar a 1 billón de estrellas. Y miras todo esto desde una distancia de miles de millones de años luz,
Ves un evento que ocurrió cuando el universo era varias veces más joven. Esto no es ciencia ficción. Es la realidad. Los Blazares existen. Están allí, en las profundidades del espacio, haciendo lo suyo, devorando materia, expulsando energía, formando galaxias, enviando neutrinos y rayos cósmicos en todas direcciones. Y nosotros, criaturas diminutas en un pequeño planeta, podemos observar esto, estudiarlo, entenderlo. La ciencia nos da un superpoder, la capacidad de ver lo invisible, de entender lo incomprensible. Los Blazares son una de las mayores maravillas del universo, y apenas estamos comenzando a descubrir sus secretos. En los próximos años y décadas aprenderemos aún más. Nuevos telescopios, nuevos detectores, nuevos métodos de análisis. Cada observación nos acerca a la comprensión total de cómo funcionan estos monstruos cósmicos. Y quién sabe, tal vez algún día incluso encontremos la manera de utilizar la energía de los agujeros negros. Suena a ciencia ficción, pero también los vuelos al espacio parecían ficción alguna vez. Una civilización capaz de extraer energía del disco de acreción de un agujero negro sería increíblemente poderosa. Tal civilización pertenecería al tipo 2 o incluso 3 en la escala de Kardashev, controlando la energía de una estrella o incluso de una galaxia. Nosotros por ahora somos tipo 0, ni siquiera controlamos completamente la energía de nuestro planeta. Pero aprendemos. Miramos los Blazares, los cuásares, otras maravillas del espacio, y aprendemos. Aprendemos física, aprendemos ingeniería, aprendemos a soñar. Los Blazares nos recuerdan cuán grande y extraño es el universo. Cuán pequeños somos y cuánto queda aún por descubrir. Es a la vez humilde e inspirador. Podemos sentirnos como granos de arena ante la inmensidad del cosmos, pero somos granos de arena pensantes. Hacemos preguntas. Buscamos respuestas. Y a veces las encontramos. Así que la próxima vez que escuches sobre un Blazar, recuerda, no es solo un punto brillante en el cielo. Es un agujero negro devorando estrellas. Son jets disparando a través de la galaxia. Es una ventana a procesos donde la materia y la energía se comportan como en ningún otro lugar. Es parte de la gran historia del universo, una historia que apenas estamos empezando a leer.